cómo cruzar los datos. Entonces es importante que se identifique plenamente y como corresponde para que no tengan después alguna dificultad. Por favor, se los suplico, porque después me andan ahí correteando por todos lados y que, mire, me hace falta tal o cual cosa. Entonces, para evitarles problemas a ustedes mismos, por favor, en la identificación de Zoom, ponen su nombre completo, ¿ok? Entonces, para que no, porque si a mí solo me aparece iPad de Ada, pues qué bueno que tenga iPad, pero no me aparecen los datos de Ada. Entonces, es muy importante. ¿Sí? Bueno, ahí les puse un mensajito, dice, cuando entras a informática jurídica, 1 hora en esta clase son como 7 en la Tierra. Ahorita les voy a explicar por qué les puse eso, pero básicamente para motivarlos. Vamos a entrar en materia. El día de ayer empezamos ya con la introducción, pues propiamente dicha, y estábamos viendo varios, digamos, varios temas que están orbitando alrededor del tema principal nuestro. Pero el día de hoy ya quiero empezar ya a aterrizar las ideas. Ciertamente, el ser humano ha tenido la capacidad de crear un mundo paralelo al que habitualmente tiene o físicamente tiene. En ese mundo paralelo, el ser humano ha sido capaz de llevar sus relaciones interpersonales, sus relaciones comerciales, sus relaciones contractuales, un sistema totalmente digital financiero, el almacenamiento de información, que es vital. Eso lo vamos a ver cuando estemos viendo la Deep Web o la Dark Web, la seguridad digital que está íntimamente vinculado con esto. Ahí vamos a ver qué es una VPN, para qué sirve una VPN, cuándo se utiliza, qué provecho se le puede sacar a una VPN, etcétera. Las redes neuronales, que las redes neuronales no es más que la estructura principal o el engranaje sobre el cual se construye una inteligencia artificial. Eso también lo vamos a ver en su momento. Si ustedes se percatan dentro del contenido en sí del curso, ahí no se habla de inteligencia artificial. Ahí se hablan, digamos, de temas muy básicos. Entonces vamos a utilizar estos temas muy básicos para tener el fundamento para después poder hablar de ya temas más complejos que en la actualidad constituyen un bagaje de conocimiento que es vital para cada uno de los que están operando en el sector justicia o en la defensa o en el ejercicio profesional, etcétera. De hecho, les cuento, yo el día de hoy estoy así tan relax aquí en la oficina porque hoy no tuve audiencia, no tuve nada, entonces me vine para acá y a trabajar mi argumentación. Mañana tengo audiencia en materia laboral y obviamente hay que prepararse. Entonces, yo me valgo de todas las herramientas que tengo en la computadora, obviamente de un procesador de texto, Word, pongo a la máquina que me lea los documentos que yo estoy elaborando, los escucho, le hago el dictado correspondiente, etcétera. O sea, ahora hay muchas herramientas que uno puede sacarle provecho para que uno pueda avanzar en su trabajo y pueda tener mejores resultados. Pues obviamente no es lo mismo escucharlo perdón, no es lo mismo leer solamente en la pantalla y tenerlo en la mente a escuchar que alguien más esté leyendo lo que yo acabo de escribir. Entonces, esa es no, al menos a mí me ayuda un montón. A mí me ayuda un montón a hacer mis memoriales o mis argumentaciones, que también en cierto momento yo tuve el privilegio enorme de dar un curso que tiene que ver con la filosofía, la filosofía en el ámbito del derecho. Fascinante ese curso. ¿Por qué? Lógica jurídica se llamaba ese curso, lógica jurídica. Y créame que con mis estudiantes, y lo di de manera presencial, y con mis estudiantes no nos alcanzaba el periodo de clase, porque era tan emocionante el curso que no nos alcanzaba. Ese curso le enseña a uno a elaborar un pensamiento de manera tal que uno en una audiencia tenga la capacidad de poder, digamos,
sumergirse tanto en la argumentación que uno está haciendo que uno convence al juez o convence a la contraparte, etcétera. O sea, o sea, ese curso le enseña a uno a argumentar, a pensar, a hirvanar ideas. Entonces, eso es muy importante también. O sea, cada uno de los cursos que ustedes reciben a lo largo de su carrera les sirve para algo en específico. Y ese curso es vital, es vital. Hay en otras universidades donde se lleva el curso de retórica. Lastimosamente nosotros no lo tenemos en el pensum de derecho, no hay retórica. Es muy interesante también ese tema. Y todo esto se complementa. Entonces, ¿y cómo lo vamos a desarrollar? Ah, bueno, para eso es que nosotros hacemos acopio de la tecnología y de las herramientas electrónicas que tenemos a disposición. Y ahí es donde yo les decía que la informática jurídica lo que hace es voltear a ver todo ese conocimiento que hay ahorita, digamos que pulula en la red o digamos en el día a día, y dice, bueno, ahora ¿cómo podemos sacarle provecho a eso? Y de hecho se ha incorporado un montón de cuestiones. Ayer hablábamos del casillero electrónico, de cómo es que el casillero electrónico se vuelve en una herramienta ahora indispensable y bastante práctica porque nos desvincula de una dirección física para transformarlo todo a una dirección electrónica, que nos permite recibir documentación y obviamente también con eso nos ahorramos tiempo, nos ahorramos papel. Hablando de eso, también toda la argumentación que estoy haciendo está basado en el análisis que yo tengo de documentos en PDF o en imágenes JPG o PNG. Y en base a eso, pues yo ya trabajo con eso. Pero bueno, regresando a los puntos que están contemplados en la flyer. El ser humano, entonces, como decíamos, ha sido capaz de llevar a un mundo paralelo, a un mundo virtual, todas estas actividades, las relaciones interpersonales. ¿Y cómo se dan las relaciones interpersonales? Las redes sociales. En las redes sociales ustedes encuentran amistad, encuentran intereses comunes, encuentran, bueno, una serie de cuestiones que antes lo hacíamos de manera presencial. Antes no existían redes sociales, les cuento. Antes no existía nada de redes sociales, o sea, todo tenía que ser, obviamente, de manera física, que tenía sus enormes ventajas. Ahora, eso ha cambiado mucho, eso ha cambiado un montón. Entonces, yo, digamos, mi vida la puedo ventilar de alguna manera, la puedo exhibir de alguna manera en una red social. Y obviamente también las redes sociales, al igual que nosotros, pues inocentemente subimos una fotografía, subimos una imagen, bueno, aquí estamos en la casa compartiendo, hay gente que está monitoreando las redes sociales y dice, ah, bueno, esa es su casa, ah, bueno, y vive en tal lugar, ah, y trabaja en tal lugar, ah, se dedica a tal cosa, porque es habitual también ver ahí fotografías, incluso yo lo he hecho. Aquí estamos litigando en tal juzgado, en el Ministerio Público de tal región o lo que sea, sin percatarnos nosotros mismos de que nosotros estamos compartiendo información que es bastante delicada y estamos ventilando, digamos, en un espacio público información que es personal, que debiera, digamos, guardarse para nuestro círculo interno, pero no, o sea, lo compartimos, inevitablemente, pues esa información. Y les voy a dar un caso muy específico. Yo estoy relacionado mucho con el derecho penal. De hecho, es a lo que más me dedico, derecho penal. Estando, digamos, imbuido, digamos, en el tema, uno se da cuenta de muchas cosas y cómo es de que a lo interior de las cárceles, las personas que están ahí monitorean a las personas de tal manera, y esto llega a tal punto, de que, por ejemplo, una persona que ha sido condenada y, por ejemplo, lo mandan a recluir a un centro penitenciario, X, lo que sea, cuando la persona llega, esa persona ya está perfilada. Y en base al perfil que hacen los mismos internos, pues ahí va la talacha. ¿Cuánto le van a pedir? Dependiendo de lo ostentoso que pudiese ser el perfil que pudiéramos tener en una red social.
Bueno, que aquí estoy de viaje no sé dónde, que aquí me acabo de comprar el último carro, cualquier cosa. El otro día estaba escuchando que el perfilaron a una persona. Cuando llegó a la cárcel le dijeron, bueno, usted se dedica a vender carros. Entonces, por lo menos la talacha va a ser un carro. Eso va a ser el valor de la talacha. Entonces dice uno, no, Dios guarde, voy a cerrar mis redes, o sea, para que no sea totalmente público, sino que sea mi círculo interno el que pueda acceder a ese tipo de información, ¿ya? Entonces, es bien importante porque esta gente sí está monitoreando, pues obviamente cualquier cosa que a ellos les interese, pues obviamente las redes sociales les dan a ellos una serie de informaciones que son bastante importantes para poder medir la capacidad de pago, digámoslo así, ¿va? Que ellos o a la cantidad que ellos pudiesen aspirar. Y es un terreno que es un terreno sin gobierno de nadie en particular, digámoslo así, ¿verdad? Porque es increíble cómo se da cuenta uno de cómo es el ecosistema, el sistema que se da a lo interior de una cárcel, cómo es de que la convivencia entre los reos y los guardias, etcétera, cómo se da el conteo, todo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Es una cuestión bastante delicada y es donde uno se da cuenta realmente que las personas están adentro a su suerte, están a su suerte. Ahí derechos humanos o ahí proliferan un montón de vicios, etcétera. O sea, ahí es terreno, terreno sin ley. Es bastante preocupante, interesante cómo se da ese ecosistema ahí a lo interno. Por eso es de que es bien importante también tomar esto en cuenta. Por eso es de que en las Sagradas Escrituras dice que es necesario visitar a los que están en la cárcel, a los que están. Evelyn Natalie, se me olvidó apagar esta cosa, espérenme chicos. Ahí Evelyn, anotar, ¿sabes? Deshabilitar anotaciones. Bueno, ahí está. Ok, entonces es bien interesante cómo se da todo eso. Entonces, estaba hablando solamente de una de las cuestiones que nosotros hemos llevado a ese ámbito electrónico, las relaciones interpersonales. Las relaciones comerciales se dan como consecuencia también de las interpersonales. Las relaciones comerciales que se dan dentro de las compañías enormes, eh, cómo es de que se da, digamos, esa relación de uno para con otro, etcétera. Y ahí se mueven bastantes capitales. Las relaciones contractuales, estas dos están íntimamente vinculadas. Resulta ser, y esto es bastante interesante, chicos, cómo se da, porque resulta ser que cuando una persona quería hacer un arreglo contractual y esa persona quería asegurar que la contraparte estuviese lo suficientemente involucrada en el asunto, decían, bueno, vamos a hacer un contrato. Vamos a hacer un contrato, lo vamos a hacer en una escritura pública. En una escritura pública, esa escritura pública tiene la naturaleza de ser ejecutiva en el caso de que las personas o la persona que está firmando ahí no cumpla con las estipulaciones contenidas en ese contrato. Ustedes saben que dentro de la pirámide de Kelsen, que no es de Kelsen, se hablan de las normas y del rango de normas que hay, empezando con la Constitución y llegando hasta las personales, que son las que hablan acerca de las relaciones contractuales, los contratos o las sentencias o las disposiciones que van dirigidas a una persona en particular con nombre y apellido. Pero en el caso de los contratos, opera un principio que es pacta sunt servanda, dice. El pacta sunt servanda no es más que las estipulaciones contenidas en una escritura pública constituyen una obligación que es para ambas personas que están firmando el contrato. O sea, es ley para esas dos personas. De tal manera que si alguien no cumple, se puede ejecutar ese contrato. ¿Sí? Eso habla de mucho de seguridad jurídica. Va.
¿Qué pasa ahora? ¿Cómo le hacemos? Porque queremos firmar un contrato con Xi Jinping. ¿Quién es Xi Jinping? Por favor, te pido, Gaby, que cuando yo haga una pregunta o algo así, y ahorita cuando termine de hacer esta introducción, voy a hacer un par de preguntas con relación a un par de temas que me interesa. Voy a medir cómo está su nivel de conocimiento básico. Y vamos, obviamente, a las personas que quieran participar, excelente, se les va a tomar en cuenta también para puntuación. Ahí, Gaby, por favor, me apuntas a las personas que van a participar, el nombre y el carnet, porque eso es ponderación también. Eso lo califico y yo lo aprecio mucho también. La interacción, digamos, el conocimiento que ustedes puedan tener es muy valioso. Ok, dicho eso, sigo con lo mío. Ahora resulta de que yo quiero hacer un trato con allá en China. Ahí alguien me respondió, ya que es el presidente de China. Sí, exactamente. Ok, yo quiero negociar con él. Ok, pero ¿cómo le hago? Porque él está hasta China, está hasta el otro lado del mundo y yo estoy hasta acá. Juan Chapín me llamo yo. Y yo quiero hacer negocios con él. Ahora, ¿cómo firmamos un contrato? ¿En dónde nos juntamos? ¿A qué notario vamos a contratar? Porque yo quiero seguridad de que mi inversión realmente vaya a llegar a la cuenta de él y que la mercadería que él me vaya a enviar pues llegue a mis almacenes. Eso es lo que yo quiero. Ah, pues resulta que ahora ya no se necesita de un notario. No, no, no. Ahora hay compañías de firmas electrónicas que operan a nivel internacional, que operan bajo parámetros de calificaciones de entidades internacionales, que le da certeza al contrato que yo voy a firmar con Xi Jinping. Yo nunca le di la mano, ni lo conozco, ni me he sentado a tomar una taza de café con él, nada. Sin embargo, yo puedo hacer un contrato con él por medio de una firma electrónica. ¿Ya? Y nunca, como les digo, nunca nos dimos la mano y opera y es ejecutable ese acuerdo. ¿Cómo se hace? Se hace por medio de la firma electrónica y se hace por medio de la certificación que una compañía a nivel internacional hace, ¿ya? Y garantiza que Xi Jinping sí es Xi Jinping, de que Juan Chapín sí es Juan Chapín y que ambos van a cumplir con el compromiso contenido en ese documento. El notario, ¿dónde actuó aquí? Ya no actuó. Ya nos desplazaron a los notarios. Sí, porque ya no se está haciendo en un instrumento público como tal, como lo conocíamos. No, eso se está modernizando y está cambiando. Y obviamente eso va a ir cambiando poco a poco y se va a ir incorporando. De hecho, Guatemala está operando la firma electrónica. Y la firma electrónica se utiliza para muchas cosas. No voy a entrar en tema porque ese es un tema dentro del curso. Entonces, ya voy a hablar acerca de la firma electrónica y cómo llegó a Guatemala, etcétera. Y qué es, etcétera. Bueno, también lo que hemos llevado es el sistema financiero. Es habitual que ahora usted pues simplemente acerca su iPhone a un POS y le cobran. Es habitual que usted simplemente le diga, mire, fíjese que no traigo efectivo, pero le puedo hacer una transferencia. ¿Y cómo lo hace? Por medio de su computadora que lleva en la mano. Por medio de esa computadora lo hace y hace la transferencia. Entonces es habitual, es el día a día. Antes no podíamos siquiera pensar en la posibilidad de hacer algo así. No se podía. No existía la tecnología para que lo hiciéramos. Ahora sí. Y así se pueden hacer esas transacciones bancarias. Estamos hablando de manera doméstica, pero igualmente las compañías enormes hacen transacciones enormes también. La existencia de las criptomonedas, que no es más que la evolución, y eso es muy interesante cómo se da lo de las criptomonedas. También solo lo voy a tocar someramente. Más adelante voy a hablar yo de las criptomonedas y cómo es que opera ese mecanismo de pago. Pero es interesante cómo evolucionó eso, porque fíjese que las criptomonedas no dependen de un banco o de un país en particular, no. Fíjese que ellos operan bajo otro esquema que le da certeza, digámoslo así, a la mayoría de criptomonedas. Hay algunas criptomonedas que no tienen ese respaldo y es de muy alto riesgo, uno puede perder ahí. Eso se manejan, digamos, es interesante cómo se da esto. Hay monederos, o sea, cuando uno tiene criptomonedas, uno lo que hace es tener monederos.
cuando uno paga, porque cuando uno paga le da acceso a la persona que le va a cobrar a la totalidad de sus criptomonedas. Entonces, no, tiene que ser uno guardar su dinerito, digámoslo así, en varias bolsitas. Entonces, el que le va a cobrar, usted solo le da acceso a solo esta bolsita que tiene de criptomonedas, solo para que él agarre lo que es de él. Entonces, hay muchas maneras. Eso se da día a día en la Internet, esa forma de pago. La bolsa de valores, estamos hablando de Wall Street, es ahí donde se mueven enormes capitales. Esos capitales se mueven de manera electrónica. ¿Sí? Eh, y los títulos que ahí se juegan son electrónicos. Y los capitales que se están moviendo ahí, los intereses que una compañía ahora sale a la bolsa, eso significa que cualquier persona puede comprar acciones de esa compañía y obviamente ahí eso está sujeto al mercado, a la fluctuación que hay entre los precios, subir, bajar, etcétera, y ahí se da, por eso le dicen bolsa de valores, es como un mercado de valores, es como un mercado de acciones en los que hay compraventa libre, digámoslo así. Y eso determina el alza o baja del precio de esas acciones en particular. Por eso es que se habla de que algunas compañías pierden miles de millones de dólares o se revalúan, eh, digamos que de manera bastante fluctuante, digámoslo así. Almacenamiento de información. El almacenamiento de información se da desde el punto de vista particular, podríamos empezar diciendo de que, por ejemplo, su correo electrónico constituye un buzón y ese buzón almacena información. Ahí tiene usted documentos, tiene fotos, tiene archivos, tiene, no sé, tal vez canciones, videos, etcétera, que eso lo puede grabar usted en su correo electrónico, en su buzón de correo electrónico. Eso es almacenamiento de información. Pero así como usted almacena información, por ejemplo, Google. Google constituye una enorme... ¿Tienes algunos? Perdón, me contestó mi teléfono. Google tiene una base de datos enorme, enorme, y eso es almacenamiento de información. De igual manera, muchas compañías tienen almacenamiento de información y constituye, digamos, esa información la base sobre la cual se construye mucho del funcionamiento propio de la Internet. Porque al final de cuentas la Internet es ¿qué? La interconexión de varias computadoras. Eso es la Internet. Seguridad digital. Como consecuencia de todo lo que hemos platicado, surge la necesidad de hacer una seguridad digital. ¿Ya? Los famosos bloqueos que se hacen digitales para poder resguardar información, los antivirus que se van creando también para evitar, digamos, ataques de los virus que hay, que los virus, digamos, solamente es una manifestación de los malware. El malware, digamos, es el tipo de archivo malicioso que puede afectar su computadora. También lo vamos a ver en su momento. Vamos a ver qué tipos de malware hay, qué alcance tienen, la dominación, cómo actúan, etc. Y las redes neuronales, que también lo que yo les decía, las redes neuronales es el fundamento sobre el cual se construye la inteligencia artificial. De tal manera que la inteligencia artificial no es más que ensayo y error. La máquina está aprendiendo conforme lo van explotando, conforme se va utilizando la herramienta, él va aprendiendo. Ah, no le gusta de esta forma, le gusta de esta otra forma. Ah, ese modismo que utiliza significa tal o cual cosa. Ah, entonces ya el software va aprendiendo conforme va conviviendo con la persona, con los seres humanos, cuáles son los hábitos o cuáles son los modismos propios de una región en particular, de un grupo de personas. El día de ayer yo les pasé un corto, les ponía ahí los logotipos de las más conocidas, porque ahorita hay un montón de inteligencias artificiales. Pues esa inteligencia artificial lo que hace al momento, supuestamente, eso es algo muy importante también, que se me olvidó decirles cuando hablábamos de las relaciones interpersonales y las redes sociales. Siempre, siempre
cuando, bueno, tal vez en un 99.9% de veces, cuando nosotros utilizamos una herramienta supuestamente gratis, nosotros constituimos el pago de ese servicio. Nuestra información constituye el pago por ese servicio. Entonces, como decía Milton Friedman, no free lunch, decía él, no hay almuerzo gratis. Nada es gratis en este mundo, nada. Todo tiene un costo. Y el costo nuestro de utilizar Facebook, Instagram o lo que sea, que supuestamente nosotros no pagamos ahí ninguna membresía ni nada, o sea, ahí nosotros no pagamos nada, supuestamente. Nosotros no pagamos nada para utilizar Google, nada, no pagamos absolutamente nada, supuestamente. No lo pagamos nominalmente, con una moneda o un billete, lo que sea. No, así no lo pagamos con nuestra información. Eso, con eso lo pagamos, con nuestra información, con nuestros datos. Los datos constituyen una mercancía apetecible por muchas compañías y esas bases de datos, esas conformaciones se venden, se transan, se negocian, digamos, por enormes cantidades de dinero. Si no, veamos el caso que se dio con Mark Zuckerberg, el caso que se da con una compañía de Inglaterra que se llamaba Cambridge Analytica, que se dio cuando se dio la elección de Donald Trump, donde ahí Mark Zuckerberg fue a parar, digámoslo así, a comparecer delante del gran tribunal en Estados Unidos. Ahí obviamente hubo una cantidad de millones que danzaron ahí por información de las personas que estaban utilizando la red de Facebook. Solo para darles un pequeño ejemplo, solo para darles un pequeño ejemplo. Bueno, vamos a ver, pues, vamos a cambiar ya de flyer. Ah, aquí es donde me toca hacerles algún par de preguntas. Vamos a ver, pues, aquí está. Bueno, por favor, si alguien va a participar, me levanta su manita, entonces ya le cedo yo la palabra. Por favor, solo en ese orden, esperando yo que participen, porque ahorita le voy a hacer yo una pregunta que es el ABC de cualquier abogado y notario o cualquier estudiante de derecho, cualquiera. Ok, alguien que pueda decirme, de toda la concurrencia, vemos 338 personas conectadas, ¿qué es derecho? Simple, ¿qué es derecho? A ver, alguien que me diga qué es derecho. Solo uno. Es un conjunto de normas hiperacterutivas. Ok, bueno, no sé, es que fíjense que yo les dije que levantaran la manita para poderlos visualizar, decirles el nombre y que se les tomen los datos. Vamos a ver. Primero Oscar Alejandro, después Karen Andrea, después Kathleen Daniela, después Susan Elisa. ¿Ok? Entonces vamos con Oscar Alejandro. ¿Qué es derecho? Oscar Alejandro. La una. Estaba hablando, pero tenía el micrófono apagado. Ah, ok, Es ok. un, es un conjunto de normas y reglas que rigen a una población. Ok, ya, 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 ok. ¿Solo? Ahí está. Sí, Lick, solo. Va, ok. Bueno, ¿quién sigue? Yo, licenciado. Ok, Karen, dime. Para mí, derecho, pienso que es un conjunto de normas y principios que regulan las relaciones sociales, pues, de un país o un territorio determinado. Ok, bien, ok. ¿Quién sigue? Katherine, creo que es. Yo, Sí. licenciado. Es Ok, el conjunto de Katherine. normas jurídicas que regulan la conducta humana. Ok, ok. Johanna Ocabel. Sí, para mí el derecho, su definición es el grupo de conjunto de normas hiperoactivas que regulan la conducta del hombre en la sociedad. Ok. Katherine Eddy.
Buena tarde. Para mí sería que es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas y pues que también se basen en convivencias sociales en un lugar determinado. Ok, ahí añadió un elemento muy importante, lo de la convivencia social. Me gustó. ¿Qué más, Susan, Elisa? Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Para mí es un sistema, también un orden normativo e institucional que como personas, pues, nos regula una conducta externa. Ok, ya. Ok. Bueno, ¿quién sigue? Susan Elisa, no sé. Sí, Susan Elisa. Ahorita acabo de hablar, licenciado. Ah, perdón. Ya te está. Entonces bajen la manita a los que ya hablaron, por favor. Andrea Naí. Buenas tardes, licenciado. Para mí el derecho es una ciencia jurídica y social conformada por un sistema que rige a la sociedad a través de normas, leyes, principios jurídicos que contiene derechos y obligaciones con el fin de lograr el bien común. Ok, ahí añadió Andrea un elemento también muy importante. Habló de ciencia, también indispensable. Vivian Paola. Buenas tardes, licenciado. Para mí es el conjunto de todos los principios y las normas que se basan básicamente en la justicia y que buscan regular las relaciones humanas y que también estas están de forma coactiva por un poder del Estado, por un poder público. Ujú, sí, cierto. Melissa Nicté. Buenas tardes, licenciado. Para mí el Buenas derecho es tardes. un conjunto de normas jurídicas y sociales que regulan la conducta humana dentro de la sociedad. Ok. Tania Gabriela. Tania Gabriela, ya no. Buenas Ahí tardes, está. licenciado. Estaba hablando también. Buenas tardes, Lic. Pues para mí el derecho, ya lo dijeron, que es un conjunto de reglas que establecen lo que está permitido y lo que no está permitido, ¿verdad? También regula la convivencia social y garantiza la paz y el orden público. Ya, ahí lo dejo un poquito más coloquial. Está bien. Susan Karina. Buenas tardes, licenciado. Para mí es un sistema y un ordenamiento institucional normativo que regula el comportamiento externo de las personas en una sociedad. Ok. Sara María. Sí, yo solo para agregar un poco y no repetir lo mismo de que es un conjunto de normas que son impuestas por el Estado, que son imperoatributivas y que además regulan la conducta, agregaría que de no cumplirse voluntariamente con sus mandatos, puede hacerse efectivo su cumplimiento por la fuerza, que es el elemento de coercibilidad. Sí, es cierto, y ahí entramos al ámbito, por ejemplo, de derecho tributario, derecho penal, etcétera. Sara María fue la que habló, ¿verdad? No, sí, ¿verdad? Sí. Sí, ok, perdón. Ya solo Darlene López y Ludwig Josué. Hola, licenciada, buenas tardes. Buenas Para mí es tardes. el conjunto de normas jurídicas que regulan los derechos y obligaciones de las personas y que de no ser cumplidas estas voluntariamente puede hacerse efectivas a través del derecho objetivo, que el derecho objetivo también es el derecho procesal o instrumental. Qué bien, me gustó. Ludwig Josué. Buenas tardes, licenciado. Pues la definición que yo tengo apuntada es que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana externa de las personas para la convivencia en paz de la sociedad, creadas por un órgano competente. Gracias. Ya, ok, perfecto. Pues, excelentes aportes. Mire, pues, voy a abrir un poquito más la definición que tenemos del concepto de derecho, ¿sí? Mire, pues, cuando uno está en la facultad y uno está en los primeros años, es totalmente aceptable, viable, digamos, que nosotros podamos tener una concepción del derecho en los términos en los cuales ustedes lo describieron. O sea, referirnos al derecho y señalarlo como un conjunto de normas. Y yo recuerdo muy bien que en el primero o segundo semestre a mí me enseñaron una definición de derecho.
Me dijeron, mire, pues derecho es el conjunto de normas imperoatributivas que regulan la conducta externa del hombre en sociedad. Así me lo enseñaron a mí. Ok, pero ya cuando yo estaba por graduarme y ya obviamente en el propio ejercicio de la profesión, me doy cuenta de que el derecho no se circunscribe únicamente a esa definición, sino que el derecho va más allá. Y fíjense que es tan importante entender al derecho en su justa dimensión, porque entendiéndolo en su justa dimensión, podemos darle más sentido a la existencia propia de las ramas del derecho. El derecho penal, del derecho tributario, el derecho de familia, el derecho civil, etcétera, el derecho constitucional, etcétera. Lo podemos entender de una mejor manera si tenemos una concepción más completa de lo que es derecho. Mire, pues, se los voy a poner de manera gráfica. Es como que a mí me preguntaran, a ver, descríbame un vehículo automotor. Ah, ok. Un vehículo automotor es el conjunto de 4 llantas que tiene encima un cacaste y que tiene puertas. ¿Y solo es eso? Sí, solamente es eso. Ok. Usted no mencionó que tiene un motor, que tiene un timón, que tiene asientos, etcétera. O sea, tiene un montón de cosas más. Entonces, cuando nosotros describimos al derecho como un conjunto de normas, no estamos diciendo una mentira, es una verdad, pero no lo estamos describiendo en su justa dimensión, no lo estamos describiendo así como es realmente. Y aquí yo parto de una cuestión bastante elemental. Fíjense pues, el derecho, y ahorita me voy a poner un poquito filosófico, el derecho no puede existir si no existe una persona humana. Por eso yo pienso que los derechos humanos son tautológicos. O sea, derechos son humanos, pues, por antonomasia. Digamos que tenemos la concepción primaria de que obviamente hay una relación indisoluble entre la persona y el derecho. Si no hay persona, no puede existir derecho. No puede existir, porque es una concepción humana el propio derecho. Bueno, si partimos de esa concepción, tenemos que entender entonces que el derecho en primer lugar es una facultad. Cuando nos referimos a la persona en su individualidad. Voy a apagar el micrófono, chicos. En su individualidad, vamos a ver. Y obviamente si alguien quiere participar, me dice y yo habilito micrófonos. En su individualidad. En esa individualidad, el derecho como tal constituye una facultad de la persona, una facultad de hacer o de dejar de hacer algo. Y esto es tan importante, por ejemplo, en el derecho administrativo, por ejemplo, o para concebir el Estado. Porque solo si entendemos al derecho como una facultad que tiene una persona, solo así vamos a poder entender cómo es que se crea el Estado como tal. El Estado es el resultado de la sumatoria de la voluntad de muchas personas. No puede ser de otra manera. Si una persona está en una isla perdida y esa persona está ahí solita, ahí no puede existir Estado jamás. El Estado solo puede existir cuando hay un conglomerado de personas. Entonces, vamos a determinar que en primer lugar, el derecho es una facultad de la persona. Como usted tiene la facultad de poder cobrar su salario al final de mes después de haber trabajado. Usted tiene esa facultad de cobrar ese dinero, de cobrar ese salario. Tiene esa facultad. Usted tiene la facultad de poder acudir a un órgano jurisdiccional a buscar justicia o lo que sea. Tiene la facultad, no tiene la obligación. Es algo que es una decisión suya. Eso es, en primer lugar, el derecho. Es la facultad que le existe a una persona. Ok. Ahora esa persona no existe solita. Esa persona convive con otras personas. Cuando convive con otras personas, entonces esa facultad tiene un límite de acción. Yo no puedo ir más allá de ese límite de acción
en donde yo voy a afectar derechos de terceros, de las personas que me están rodeando. Ahí es importante crear un conjunto de normas, que también es derecho. Ese conjunto de normas constituye la salvaguarda, constituye, digamos, el punto medular sobre el cual se construye una sociedad. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo de un conjunto de normas que ya opera cuando hay varias personas. Yo voy conduciendo mi vehículo y llego a un semáforo. El semáforo está en rojo. Yo debo detener la marcha. Obviamente, para la otra persona que va en la otra calle, para esa persona está en verde el semáforo. Entonces, ella puede pasar. Esa persona está segura de que estando el semáforo en verde para él, para mí está en rojo, entonces puede pasar tranquilamente. Cuando se rompe eso, es que hay consecuencias jurídicas, hay accidentes. Entonces yo voy a chocar contra la persona. Obviamente ella está con luz verde, va a pasar. ¿Y eso sobre qué está construido? Sobre un conjunto de normas. El funcionamiento de ese semáforo está sujeto a la aprobación de una normativa, donde dice, mire, usted cuando va a conducir su vehículo, si usted mira una luz roja, usted va a detener la marcha. Si usted mira luz verde, usted va a seguir la marcha. Eso es un conjunto de normas. Y lo que hace ese conjunto de normas es hacer predecible la conducta de la otra persona. En el ejemplo del semáforo, hace predecible que la persona vaya a detener la marcha, porque para mí está en verde, para él está en rojo. Entonces hace predecible la conducta. Cuando se rompe ese esquema es cuando hay consecuencias jurídicas. Obviamente ahí también hablamos de lo que platicaban algunos compañeros, de que estando, digamos, el Estado en pleno uso de su jus imperium, decían los romanos, de su jus imperium, él puede hacer prevalecer su voluntad por medio de la normativa, por medio, obviamente, de la coerción, vía derecho penal, vía derecho tributario, etcétera. O sea, usted lo hace porque lo tiene que hacer. Si no hay consecuencias jurídicas para usted, que puede usted perder hasta su libertad o pagar una multa o lo que sea. Bueno, ese es el segundo estrato. Y hay un tercer estrato. En el tercer estrato, nosotros tenemos ya conciencia de que hay una facultad, de que hay un conjunto de normas, pero ¿cómo estudiamos todo eso? ¿Cómo estudiamos de dónde viene el derecho? Sabemos que el derecho tiene principios del derecho, ¿ya? Principios del derecho. ¿Eso qué es? Eso es doctrina. ¿Y para qué sirve? Para entender el propio derecho. No es el mismo derecho que tenemos aquí, por ejemplo, que nosotros tenemos un sistema positivista a el sistema, por ejemplo, que tienen en Inglaterra. En Inglaterra no tienen el sistema positivista. Ahí tienen otro sistema jurídico que está basado en la costumbre. Entonces, ellos tienen otro sistema jurídico. Por ejemplo, vamos a ver, ahorita. Sí, dime, Gaby. Disculpe la interrupción, Lick. Solo ya compartí el link de asistencia, que los compañeros quieren saber cuál tema se coloca, porque la asistencia siempre pide tema visto en clase. Introducción a introducción. Introducción a la informática jurídica, sí. Ok, gracias, Lick, disculpe. Ok, con todo gusto. Con todo gusto. Bueno, entonces aquí estábamos hablando de una ciencia y, por ejemplo, les ponía el ejemplo de los sistemas jurídicos. Tenemos sistema jurídico positivista, allá tienen el sistema anglosajón o el sistema que está basado en la costumbre. Y, por ejemplo, otra cuestión que nos hace, digamos, bastante distintos. Nosotros tenemos una constitución escrita aquí en Guatemala. Una constitución que está constituida por 281 artículos, que tiene tantos títulos, etcétera, que tiene ahorita 20 y pico años de existencia, etcétera. Bueno, pero es una norma escrita. Ahora en Inglaterra, usted pregunta por la constitución y le van a decir, ¿de qué estará hablando, va? Porque usted le va a pedir, yo quiero la constitución, pero la que está escrita, la que está en la ley, o sea, quiero ver el cuadernito ese. Pues fíjese que aquí no existe, porque aquí la Constitución no está escrita, ¿ya? Los principios constitucionales
que rigen en Inglaterra están dispersos en el ordenamiento ordinario. Y ahí se van encontrando los principios sobre los cuales se construye la democracia inglesa, que dicho sea de paso, la democracia inglesa es la más longeva que hay. Y ahí ellos se basan, digamos, para tener sus preceptos constitucionales. Hay constituciones no escritas. Por ejemplo, en Roma no había una constitución escrita. Pero bueno, ahí ya me estoy saliendo un poquito del tema. Entonces, esos son los sistemas jurídicos. Entonces, ese tercer estrato se refiere a una ciencia del derecho. ¿Y qué estudia? Pues estudia la conformación del derecho, de dónde vienen los diferentes sistemas de derecho que hay en diferentes países, en diferentes regiones. Todo eso se estudia ahí. Entonces es una ciencia. Resumiendo lo que acabo de platicar. En primer lugar, entonces, el derecho es una facultad, es un conjunto de normas imperativas y también es una ciencia. Y cuando ustedes estén en su examen técnico profesional, lo van a responder de esta manera y van a tener, digamos, una amplitud, porque entonces se van a extender más allá de lo que habitualmente conocemos como derecho. Eso nos enseñan la parte central del conjunto de normas, pero no, o sea, ya se dieron cuenta que el derecho como tal es más que eso, ¿ok? Es más que eso. Ok. ¿Dudas o preguntas? ¿Alguien que levante su manita? ¿Dudas o preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Bueno, está bien. Vamos a ver qué escribieron aquí. Ok. Perfecto. Bueno, ahora ya estamos aterrizando las ideas. Para mí era muy importante hablarles de qué es el derecho en su justa dimensión, precisamente por lo que vamos a ver, no sé si ahorita en esta clase o en la próxima próxima que vamos a tener, porque vamos a ver qué es jurídico, informática jurídica. ¿Por qué está eso? Bueno, primero vamos a ver qué es informática. Bueno, ¿qué es informática? Es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de las computadoras. El ser humano ha digitalizado muchos aspectos de su vida. Lo que antes era que teníamos que pasar por una máquina de escribir, imagínense ustedes cómo era antes la cosa. Ahorita usted solo le da imprimir tantas copias. Antes no. Antes en la máquina de escribir usted tenía que poner la hoja que vendría a ser su original y la copia al carbón, que era literalmente al carbón. Uno compraba una hoja negra. Imagínense usted, estoy dando indicios de cuántos años tengo yo. Compraba una hoja negra y lo ponía entre la original y lo que iba a ser la copia. Y así, si usted quería 2 o 3 copias, pues le ponía 2 o 3 hojas y de las hojas negras esas. Y empezaba a escribir en la máquina de escribir. Bueno, ahora ya no se hace eso. Eso ya ha quedado totalmente en desuso. Ya es un recuerdo nada más para nosotros. Ese conjunto de conocimientos que están inmersos en la incorporación tecnológica que nosotros hacemos en el día a día, hace posible el tratamiento automatizado de la información. Obviamente nosotros ahora podemos guardarlo en la computadora. Antes en la máquina de escribir lo escribíamos y bueno, ahí se quedó en la hoja y si no se quedó en la hoja, pues ya no había otra manera de imprimirlo al siguiente día o lo que sea. Esa automatización de la información es lo que hace la informática, ¿ya? Por medio, obviamente, eso tiene que ser por medio de las computadoras. Entendiendo las computadoras no solamente como las de escritorio, sino también las que cargamos en la mano, ¿ya? Ahora usted puede imprimir desde su celular. Usted lo conecta a una impresora inalámbrica y hace la impresión y ya. O sea, hay muchas maneras en las cuales ahorita se está automatizando y cada día se automatiza más. Antes usted tenía que teclear las cosas. Ahora no, usted le dicta al teléfono qué es lo que él tiene que escribirle en WhatsApp a la persona. Por ejemplo, uno va en el vehículo y, por ejemplo, empiezan a ingresar mensajes de WhatsApp y usted puede tener una conversación con la persona
por medio de WhatsApp y a la persona le llega el texto y usted lo está escuchando y lo está dictando y todo eso lo hace la tecnología. Usted se vale de esa herramienta, entonces usted va tranquilamente manejando, ¿ya? Y la tecnología se encarga entonces de trasladar el lenguaje verbal que usted está utilizando a algo escrito y se lo manda a la persona y la persona le responde. Entonces la máquina le dice, te contestó tal cosa. Entonces ya le dicta a uno, ¿está bien así? Pues sí, está bien, envíalo. Entonces se envía, ¿verdad? Dicho sea de paso, ustedes en estos días han estado probando el sistema Android con el sistema de iPhone, con el iOS. Siento decirles que iOS es muy superior. En el dictado lo consigue mucho más, o sea, en muchas cosas. Yo me he dado cuenta que sí tiene. Yo tengo los dos sistemas operativos, porque también Android tiene sus enormes ventajas. La compatibilidad que tiene Android es inigualable, buenísima, muy buena. En eso sí, no, ahí sí, yo me voy por Android. Vamos a ver si escribieron algo aquí. No. Ya tienen opción de Wi-Fi para... Sí, claro. Lo que estábamos hablando de la conectividad que puede haber para las impresiones. Bueno, mire, pues antes de entrar allá a las herramientas esas. Bueno, entonces eso es informática. Bueno, ahora jurídica, informática jurídica. Jurídica viene de juris. Juris es una raíz latina que incorporaron los romanos. Para los romanos, juris era todo lo que tenía que ver con la justicia, con el castigo, con darle a cada quien lo suyo. Eso es lo que decía Ulpiano. Justicia es dar a cada cual lo suyo. Bueno, juris era la concepción o la palabra que utilizaban para referirse a todo lo que tenía que ver con la justicia, con los jueces, porque si ustedes se recuerdan cómo se manejaba, digamos, en Roma, ahí habían pretores, habían judex, habían, bueno, una serie de funcionarios públicos que se encargaban de la impartición de la justicia. Bueno, el juris era lo que se refería a todo eso, lo que ahora para nosotros sería la palabra derecho. Por eso es de que para mí era tan importante hablar desde qué era derecho como tal, que es una facultad, que es un conjunto de normas, que es una ciencia. Bueno, para los romanos todo eso era juris. Entonces cuando nosotros decimos informática jurídica, el juri, esa raíz latina que estamos utilizando, ese prefijo que estamos utilizando ahí, se refiere a la informática en todo el ámbito de la ley, de las normas, de lo que es justo, lo que es injusto, los jueces, los procesos, etc. Todo eso, todo lo que tiene que ver con derecho. Entonces, eso es informática jurídica. Ya en el desarrollo del curso les voy a dar una definición mucho más técnica de lo que es informática jurídica, pero ahorita yo lo que quería es que tuvieran el conjunto completo, el panorama completo de lo que va a ser nuestro tema principal que vamos a estar abarcando en todos estos días y que obviamente vamos a ir desarrollando poco a poco y cada uno de los aspectos, que hay muchos temas o subtemas que, como les decía, orbitan alrededor de nuestro tema principal y que constituyen ese conocimiento que debemos cada uno tener para posteriormente aplicarlo en nuestra carrera. Wow, son las 3 de la tarde, chicos. Voy a dejarlos aquí. Seguimos el día de mañana. Mañana ya empezamos ya propiamente con terminología que es del día a día. Y ahí vamos ahí por medio de Gaby les voy a hacer llegar la dinámica que vamos a hacer el día de mañana. ¿Ok? Para mientras, pues los dejo ahí tranquilamente. Buen provecho para los que no han comido todavía y cuídense bastante. ¿Ok? Permisito, pues. Marilyn Fernanda Varías, dime. Perdón. Ahorita voy a abrir esta cosa. ¿Sí? ¿Quién me quería hablar? Sí, licenciado, buenas tardes, disculpe. Fíjese que cuando estábamos llenando la asistencia, usted explicó del por qué al derecho se le tomaba en cuenta como una ciencia, pero no logré apuntarlo. No sé si podría repetir rapidito ese pedacito, por favor. En dos líneas, con todo gusto, con todo gusto.
La ciencia como tal constituye una línea de investigación que hace el ser humano. Y esa ciencia tiene diferentes focos, digamos, hacia dónde se va a dirigir. En este caso, la ciencia que estudia, digamos, de dónde viene el derecho, cómo se conforma, cuál es el fundamento, qué es derecho procesal, qué es derecho adjetivo, qué es derecho. Todas estas terminologías constituyen el grueso de conceptos sobre los cuales se va a desarrollar el derecho como ciencia. Pues es el estudio. Él mira a su interior y dice, bueno, ¿cómo estoy conformado, verdad? ¿De dónde vengo? Todo eso, ¿ya? Es una pregunta existencial. El por qué, dice la filosofía. Bueno, en este caso, lo que queremos es darle sentido al porqué de la existencia del derecho, cuál es su finalidad, para qué existe, etcétera. O sea, eso es lo que se refiere a cuando decimos que el derecho es una ciencia. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Ahí estamos. ¿Alguien más? ¿Solo? Bueno, chicos, cuídense. Dios. Adiós, licenciado. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Tarde, Buenas tardes. licenciado. Feliz tarde. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde.